El segundo componente que atañe a los bienes jurídicos, vamos a dar inicio con los delitos contra la fe pública. En este delito están tipificados aquellos que hacen referencia a la falsedad de moneda, sellos, efectos oficiales, marcas y documentos. El primero es la falsedad de moneda nacional o extranjera. Tenemos que tener en cuenta que moneda son los títulos de deuda pública, los bonos, pagarés, cédulas, cupones, acciones o valores emitidos por el Estado o por instituciones o entidades en que éste haga parte. La falsedad tendrá un verbo alternativo de creación, modificación y puesta en circulación. La moneda es el medio de pago de uso corriente en transacciones comerciales y debe hacerse que el medio circule actual por el Estado. Por otra parte, también está y se tipifica por parte del Código Penal el delito de tráfico, elaboración, tenencia de elementos para producir la moneda. Es un delito de mera conducta, lo que solo lo materializa con la sola tenencia de las máquinas o los componentes destinados para ese fin. El segundo delito, la emisión ilegal de moneda. Se trata de la puesta en circulación de la moneda que, siendo veraz, no ha sido autorizada su emisión. El sujeto activo de la conducta es un sujeto público con funciones de emisor de moneda. Puede ser entonces un empleado del Banco de la República para el caso de Colombia, teniendo pues un sujeto activo calificado. La circulación ilegal de la moneda. Aun cuando la moneda es veraz, su circulación no ha sido autorizada por la moneda y esta moneda ha sido excluida. La falsificación de uso fraudulento de sellos oficiales tiene que ver y se entiende como sellos institucionales y estatales y se castiga los verbos de creación, modificación y circulación. Lo mismo para los efectos oficiales, como es el caso de las estampillas. La falsedad en documento público o privado. Los documentos son bienes muebles de carácter representativo o declarativo y la falsedad puede ser una falsedad material o puede ser una falsedad ideológica. Para los efectos de la ley penal se debe entender como documento toda expresión de persona conocida o conocible recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente impreso, soporte material que exprese o incorpore datos o hechos que tengan capacidad probatoria. Así entonces tenemos que para el documento público el concepto será el que otorga o el que interviene para en su elaboración un funcionario público que esté en ejercicio de su cargo. Así también el tipo de falsedad para documento público puede ser total o parcial y puede ser material o ideológica. Y la conducta se configura con la sola creación de un documento público falso, pues esto contribuye a que se ponga en riesgo la fe pública. No se requiere ni siquiera su uso. Entre tanto que documento privado lo entendemos como el que no reúne los documentos para ser público. El sujeto activo puede ser indeterminado, cualquier persona puede hacer cambios materiales en el documento, el tipo de falsedad puede ser total o parcial puede ser material o también ideológica, de acuerdo a lo señalado por la jurisprudencia. Y la conducta se configura con la falsedad del documento privado, es un delito compuesto. Requiere tanto la falsificación, la creación del documento que pretende hacerse pasar y como segunda condición es la utilización como medio de prueba. Estudiemos ahora los delitos contra el orden económico, y social. Estos están divididos en 6 capítulos. El primero de sus capítulos trata sobre el acaparamiento, especulación y otras infracciones. Respecto al acaparamiento, hace referencia a la conducta por la que se saca del comercio artículos o productos oficialmente considerados de primera necesidad. La especulación es cuando el sujeto activo es productor, fabricante o distribuidor mayorista y vende el artículo oficialmente considerado como de primera necesidad a precios superiores a los fijados por autoridad competente.
La alteración, modificación en cantidad, peso o medida está tipificado también cuando el producto destinado a su distribución, suministro, venta o comercialización en perjuicio del consumidor. El ofrecimiento engañoso de productos y servicios también está tipificado, siendo el sujeto activo el productor, distribuidor, proveedor, comerciante, importador, expendedor o intermediario. Y la conducta consiste en que el ofrecer al público bienes o servicios en forma masiva sin que correspondan a la calidad, cantidad, componente, peso, volumen, medida o idoneidad anunciadas en la marca, leyenda o propagandas. También dentro de ese capítulo primero está el agiotaje, que se describe como quien mediante maniobra fraudulenta procure la alteración de precios de los artículos o productos oficialmente considerados de primera necesidad, salarios, materias primas o cualquier bien mueble o inmueble o servicio que sea objeto de contratación. El pánico económico, por su parte, es la divulgación al público de información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza de inversionistas, accionistas o clientes. También esto es controlado por la respectiva superintendencia. La ilícita explotación comercial es cuando se da la comercialización de bienes recibidos para su distribución gratuita, como por ejemplo los productos obtenidos por entidades públicas. El daño en materia prima, producto agropecuario o industrial tiene la finalidad de alterar las condiciones del mercado, destruyendo, inutilizando, haciendo desaparecer o deteriorando los elementos mencionados o impidiendo la distribución de materia prima o producto elaborado. El delito de usura, que también entra a proteger el bien jurídico del orden económico y social, tiene como fin la consumación de este delito cuando se da con el recibo o cobro de interés excesivo que supere en la mitad del interés bancario corriente para el periodo correspondiente. Así entonces también es un delito al cual se tiene que acudir a la Superintendencia Financiera para poder verificar las tasas que se encuentran en el momento de intereses para Colombia. El delito de usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtenedores de variedades vegetales. También está el delito de uso ilegítimo de patentes, la violación de reserva industrial, la exploración e importación ficticia, el ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico y también la evasión fiscal está contemplado dentro de estos punibles. El segundo de los capítulos dentro de los delitos del orden económico y social están los delitos contra el sistema financiero. Allí encontramos la utilización indebida de fondos captados del público, las operaciones no autorizadas con accionistas o asociados, la captación masiva y habitual de dineros, la manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores. La urbanización ilegal se encuentra dentro del tercer capítulo que lleva ese mismo nombre. El cuarto capítulo, el contrabando. Y en los delitos del contrabando se encuentra como primer delito el mismo, el de contrabando, teniendo unos valores en los cuales, o unos porcentajes en los cuales se incrementará la pena. También está el contrabando de hidrocarburos y sus derivados. Se encuentra el favorecimiento ilícito del contrabando, el favorecimiento del contrabando de hidrocarburos o sus derivados, también dentro de el capítulo que estamos mencionando, que es el cuarto. Está el delito de fraude aduanero, el delito de favorecimiento por servidor público, el delito de favorecimiento por servidor público de contrabando y sus hidrocarburos. Entre tanto, el capítulo quinto contempla el de lavado de activos y contempla 6 delitos. El delito más representativo de dicho capítulo es el que se denomina lavado de activos y tiene como verbos rectores los siguientes: adquirir, resguardar, invertir, transportar, transformar, almacenar, custodiar, conservar o administrar. Lo que busca es que los bienes que tengan su origen inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de menores, financiación de terrorismo,
tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes, psicotrópicas, delitos contra el sistema financiero o sus derivados, fraude aduanero y facilitación del contrabando, puedan estas conductas pues entrar ese dinero como legal al corriente manejo de las finanzas del Estado. Las conductas que se sancionan es dar a los bienes provenientes de las actividades descritas del objeto material apariencia de legalidad o legalizarlas o ocultarlas, encubrir su verdadera naturaleza, origen, destino, movimiento o derechos. Para que este delito debe demostrarse el origen, por ejemplo, que se haya dado en uno de los punibles mencionados como la trata de personas o el secuestro extorsivo. En el capítulo sexto está conformado por los delitos que están originados en el apoderamiento de hidrocarburos y sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan cuando sean transportados por oleoductos, gasoductos o se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo. La alteración de esos sistemas está entonces castigado, como también la adquisición, transporte, almacenamiento o comercialización de hidrocarburos y quienes sin autorización legal comercien estos combustibles líquidos. Han ingresado también como bienes jurídicos de protección los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Así entonces tenemos que esta protección viene desde el artículo 79 de la Constitución Política, en el cual consagró el derecho a gozar de un ambiente sano e impuso al Estado la protección y conservación. Se contemplan en este título los 14 delitos que buscan sancionar las conductas contra el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, el manejo ilícito de organismos, microorganismos o la caza ilegal, así como también las explotaciones ilegales de yacimientos mineros e invasión de área de especial importancia ecológica. Casi todos los delitos contra el medio ambiente son tipos penales en blanco, es decir, que tienen que buscar su complemento en una normatividad que la desarrolle. Tenemos entonces que dentro de estos delitos están el ilícito aprovechamiento de recursos naturales renovables, que castiga aquellas acciones que sin atender los requisitos exigidos por las autoridades competentes buscan apropiar, explotar, aprovechar o beneficiarse de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, biológicos o de genética de la biodiversidad colombiana. Otro de los delitos que se encuentra aquí es la violación de fronteras para la explotación o aprovechamiento de recursos naturales, donde cual el sujeto activo serán los extranjeros y la conducta será realizar dentro del territorio colombiano actos no autorizados para el aprovechamiento de los recursos naturales. También está como delito el manejo y uso ilícito de organismos, microorganismos y elementos genéticamente modificados. Aquí entonces se castiga a quien con incumplimiento de la normatividad existente introduzca, maquile, experimente, inocule o propague microorganismos, poniendo en grave riesgo la salud humana, el ambiente y la biodiversidad colombiana. Tenemos por otra parte el manejo ilícito de especies exóticas, y entonces allí se castiga a quien con incumplimiento de la normatividad existente ponga en peligro la salud humana o el medio ambiente, inoculando, propagando, manipulando especies de tipo exótico. Daños en recursos naturales. Se refiere a los recursos naturales contemplados en el título penal, es decir, los fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, biológicos o de genética de la biodiversidad colombiana. Así entonces, la finalidad es que de este delito es que los haga desaparecer o que los dañe. También se encuentra la contaminación ambiental, que es un delito que se encuentra desarrollado en la sentencia de radicado 23286 del año 2007. Aquí entonces se tiene que incurre en delito quien con incumplimiento de la normatividad existente provoque, contamine o realice directamente emisiones, vertidos, radiaciones, residuos o depósitos a la atmósfera, así como también al suelo, subsuelo, aguas terrestres, marítimas, también poniendo en grave riesgo la salud humana o los demás recursos. Está también la contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos,
y aquí pues estaría calificado el delito por esa descripción, que se trate de residuos sólidos peligrosos. También está la contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, poniendo en grave riesgo el agua, el suelo o el subsuelo. También está la experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos. Esto pues porque también se puede poner en riesgo la biodiversidad colombiana. El delito de ilícita actividad de pesca en aquellas zonas o áreas de reserva, en épocas de veda, en zonas prohibidas, o hacerlo con sustancias venenosas. Esto estaría también tipificado. La caza ilegal también está tipificada cuando se excediere el número de piezas de caza permitidas o se lo haga en épocas de veda. La invasión de áreas de especial importancia ecológica también se tipifica describiéndose como que se trata de invadir, permanecer de forma temporal o definitiva o usar indebidamente recursos naturales de reserva forestal, resguardos indígenas, terrenos de propiedad colectiva, de comunidades negras, parques regionales o demás áreas protegidas. Y también se encuentra protegiendo este bien jurídico el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. El relativamente reciente, la protección que se ha dado a los animales por medio de la ley 1774 del año 2016, en el cual se entiende que los animales son seres sintientes y no cosas, y por lo tanto recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial el causado directa o indirectamente por los humanos. Así entonces, se consagró el delito contra la vida, integridad física y emocional de los animales, el maltrato animal doméstico, de animal que sea doméstico, amansado, silvestre, vertebrado o exótico. La pena pues está descrita en el respectivo delito. Así también quedan exceptuadas otros, digamos, actos que se pueden llevar con los animales, como por ejemplo aquellos que son propios de las corridas de toros, las novilladas, corralejas, entre otros. Aparecen también dentro del listado del Código Especial los delitos contra la seguridad pública. Aquí se incorporan las conductas que atentan contra el bien jurídico de la seguridad pública, contemplado en la Constitución como el derecho a la paz y la salvaguarda del orden público. Los delitos contra la seguridad pública se encuentran en el Código Penal divididos en dos capítulos. El primero, el que trata del concierto, terrorismo, amenazas y la instigación, y el segundo, de los delitos de peligro común o que puedan ocasionar grave perjuicio para la comunidad y otras infracciones. En cuanto al concierto para delinquir, tenemos que la característica principal de este es que el sujeto activo es plural y todos comparten el ánimos de delinquir. Este delito se configura con el solo acto de reunirse y adelantar actos preparatorios, acuerdo de voluntades. No es necesaria siquiera la consumación de los delitos. Y así entonces existen dos tipos. El concierto para delinquir simple, que es la agrupación que tiene como ánimo de delinquir permanentemente, y también está el concierto para delinquir agravado, que es cuando se reúnen y se concertan para cometer delitos de lesa humanidad, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas, lavado de activos, testaferrato o financiamiento al terrorismo. También se encuentra como delito el entrenamiento para actividades ilícitas, y este incurre quien entrena, instruye, equipa a otro para llevar a cabo actos terroristas. El terrorismo en sí consiste en provocar o mantener en estado de zozobra o de terror a toda o a parte de la población, valiéndose de medios con capacidad de causar estragos, actos que ponen en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o de las edificaciones. También del transporte o procesamiento de fluidos o fuerzas motrices. Las amenazas también aparece cuidando el bien jurídico de la seguridad pública y consiste en causar terror por cualquier medio a una persona, familia, comunidad, institución con el propósito de alarmar, causar zozobra o terror. La instigación a delinquir
se refiere a la conducta en que incita a otros de forma pública y directa a cometer delitos. Otros de los delitos que se encuentran aquí descritos son la financiación al terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la utilización ilegal de uniformes, insignias o medios de identificación reales o similares semejantes de uso privativo de la fuerza pública o de organismos de la seguridad del Estado. También está la incitación al personal de la fuerza pública u organismos de seguridad del Estado a desertar o abandonar el puesto de servicio. En el capítulo segundo de los delitos que protegen la seguridad pública haremos una descripción breve porque son bastantes este tipo de punibles. Está el que con peligro común prenda fuego en cosa mueble, inmueble, bien de uso público, de utilidad social. También está el daño total o parcial de obra destinada a la captación, conducción, embalse, almacenamiento, de tratamiento o distribución de aguas, la provocación de inundación o derrumbe. Está la perturbación ilegal en servicio de transporte público, colectivo u oficial, la obstrucción ilícita, temporal o permanente, selectiva o general, de vías o infraestructura de transporte, de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria y el medio ambiente. Se encuentra el siniestro o grave daño de nave o aeronave, el pánico en lugar público, abierto al público o en transporte colectivo, el disparo de arma de fuego contra vehículo, el disparo de arma de fuego contra vehículo por quien tiene permiso para el porte de arma, también se tipifica, daño en obras o elementos de los servicios de comunicación telefónica, telegráfica, informática, satelital, la tenencia, fabricación o tráfico de sustancias de desecho, residuo peligroso, radiactivo o nuclear o ácidos, la destrucción al entrar en contacto con el tejido humano. Se encuentra también el porte o ingreso de armas blancas u objetos peligrosos al interior del escenario deportivo, la introducción al territorio nacional de residuos nucleares o desechos tóxicos, la perturbación de instalación nuclear o radiactiva, la fabricación, transporte, posesión, almacenamiento, distribución de radioactivos, sus desechos o de isótopos radioactivos. Con ocasión de calamidad o desastre público se obstaculice de cualquier modo las obras o medios de defensa o asistencia o salvamiento. También está la fabricación, importación, tráfico, almacenamiento, conservación, adquisición, suministro, uso o porte de armas químicas, biológicas o nucleares. Y también se encuentra el empleo, producción, comercialización, cesión, almacenamiento de minas antipersonas. Son bastantes, como podemos ver, los delitos que protegen el bien jurídico descrito. Ahora pasamos a los delitos contra la salud pública. Estos, entonces, la salud pública es un derecho conexo al derecho a la vida, por eso el Estado es garante de la prestación de esta. El artículo 49 de la Constitución Política establece que la atención en salud y el saneamiento ambiental están a cargo del Estado. Estos delitos se encuentran divididos en dos capítulos. El capítulo primero nos hace referencia a de las afectaciones a la salud pública, y aquí se encuentra entonces la violación de medidas sanitarias, entendiendo esta conducta como la que se lleva a cabo cuando una persona infringe las medidas sanitarias que toman las autoridades competentes para impedir la introducción y propagación de epidemias. El segundo, la propagación del virus de inmunodeficiencia adquirida o de hepatitis B, en el cual el sujeto activo de esta conducta conoce estar infectado de estas enfermedades y realiza prácticas con las que puede contaminar a otra persona o dona sangre u órganos con componentes anatómicos que pueden llegar a afectar la vida de los demás. Contaminación de aguas. El envenenamiento, contaminación o alteración de modo peligroso del agua destinada al uso o al uso humano. Prevé una pena también dentro del delito que se ha mencionado. La corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, que entonces el verbo rector es envenenar, contaminar, alterar, comercializar, distribuir o suministrar. Y el objeto sobre el cual recae la conducta es una sustancia alimenticia, médica o este tipo de material o medicamentos
de aplicación que pueden generar graves riesgos a la salud humana. Se tiene también que se agrava la conducta si se hace con fines terroristas. También está dentro de los delitos que protegen el bien jurídico de la salud pública la imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias. Y aquí entonces los verbos rectores son suministrar, distribuir o comercializar para imitar o simular el objeto sobre el cual recae la conducta, una sustancia alimenticia, médica o material profiláctico también. Fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud que sin que lo hagan con el permiso para la autoridad competente, de la autoridad competente. Enajenación ilegal de medicamentos. El verbo rector es vender, enajenar, adquirir, comercializar en el objeto del medicamento que se entregue al usuario del sistema de salud. O la ventas y que la venta se haga para beneficio propio o para de un tercero. Cuenta con un agravante cuando se trate de medicamentos de origen biológico y aquellos que son para tratar enfermedades huérfanas o enfermedades de alto costo. Por otra parte, tenemos que el capítulo segundo, que protege el bien jurídico de la salud pública, nos trae aquellos punibles de común ocurrencia como el tráfico de estupefacientes y otras infracciones. El primero sería la conservación o financiación de plantaciones, teniendo como verbos rectores cultivar, conservar, financiar sin permiso de autoridad competente plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las cuales pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquier otra droga que produzca dependencia. Hay unas cantidades que se estipulan de acuerdo a las semillas, el tipo de semillas y los gramos que se podrían, que agravarían la conducta. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, que está contemplado en el artículo 376 del Código Penal, incurre en este delito quien sin permiso de autoridad competente introduzca al país, así sea de tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda drogas sintéticas que se encuentran contemplados en los cuadros del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas. Es importante mencionar que dentro de otras conductas contempladas como delitos dentro de este capítulo están las siguientes: la destinación ilícita de muebles o inmuebles para elaborar, almacenar, transportar, vender las drogas referidas anteriormente, el uso, construcción, comercialización y tenencia de sumergibles sin permiso de autoridad competente, el estímulo del uso de drogas o medicamentos que produzcan dependencia, el suministro ilícito a deportistas, profesionales o aficionados o a personas practicantes de carreras del sector de la salud o auxiliares de ella. También está el suministro ilícito a menores de edad de drogas o medicamentos que produzcan dependencia, el tráfico, transporte o posesión ilegal de sustancias para el procesamiento de narcóticos, así como medicamentos de uso veterinario, el porte sin justificación de escopolamina o drogas similares, y también se encuentra el dueño, poseedor, tenedor o arrendatario de predios donde existan, construyan o utilicen ilegalmente pistas de aterrizaje con fines de comercio de estas sustancias ilícitas. Otro bien jurídico son los mecanismos de participación democrática, que pues los dejamos ya detallados cuando se trató el módulo de acciones constitucionales. Tenemos entonces que Colombia es un país democrático y participativo de acuerdo con el preámbulo de la Constitución Política, entendido ese como un fin constitucional. Por consiguiente, el artículo 103 de la misma norma constitucional ha elevado como mecanismos de participación el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Por lo tanto, se consagran como delitos los siguientes: la perturbación de certamen democrático. La conducta consiste en perturbar o impedir con maniobras engañosas la votación pública relacionada con los mecanismos de participación democrática. Se encuentra también el constreñimiento al sufragante, que se configura este delito cuando se utilizan armas o se amenaza a cualquier persona que quiera ejercer el derecho al sufragio en cualquiera de los eventos, bien puede ser votación, referendo, consulta popular, revocatoria del mandato o los otros que se convoquen. Fraude al sufragante consiste en hacer votar por determinado candidato o partido utilizando maniobras engañosas.
fraude de inscripción a cédulas. El sujeto activo es cualquier persona o servidor público y el verbo rector que rige la conducta es realizar la inscripción indebida de cédulas en lugares distintos al de nacimiento o residencia. También el móvil de esta conducta es obtener ventaja en la elección popular o cualquiera de los certámenes convocados como mecanismos de participación. La corrupción al sufragante. Esta conducta se caracteriza por sancionar a quien incita al sufragante para que elija a cierto candidato, partido o corriente política, e incluso si la intención es de que vote en blanco. La conducta de la gente es la promesa, pago, remuneración o dádiva para que él cambie de voto el sufragante. Voto fraudulento consiste en la suplantación de otro sufragante o votar más de una vez o votar sin tener el derecho. También está el favorecimiento del voto fraudulento, en el cual el sujeto activo de esta conducta es el servidor público que permita suplantar a una persona habilitada por votar o que permita que vote más veces o que no tenga el derecho. Entre otros delitos descritos están la alteración de resultados electorales, también la denegación, dilatación o entorpecimiento de inscripción de candidatos o listas de candidatos. Los delitos contra la administración pública. Estos son muy importantes y se preguntaron muchas veces en el fallido concurso anterior. El peculado. Esta conducta delictiva se caracteriza principalmente por el verbo rector es apropiarse. Al igual que el abuso de confianza, el agente se le ha confiado, se le ha transferido sin título, traslaticio de dominio, un bien ajeno, por razón o con ocasión de sus funciones. El objeto material son los bienes del Estado, los bienes de empresas mixtas, fondos para fiscales, bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se han confiado al servidor público en razón de sus funciones. Existen 4 clases de peculados. El peculado por apropiación es aquel que se realiza por el servidor público al que se le han confiado bienes del Estado en razón a sus funciones y se apropia para beneficio suyo o para beneficio de un tercero. El peculado por uso se materializa cuando el servidor público usa o permite que otro use indebidamente bienes del Estado o empresas o instituciones que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión a sus funciones. El tercer tipo de peculado es el peculado por aplicación oficial diferente, que ocurre cuando el servidor público a quien se le ha confiado la tenencia o custodia de bienes del Estado, por razón de sus funciones, le da aplicación oficial diferente de aquella que se le ha fijado legalmente, o comprometa sumas superiores a las fijadas del presupuesto. El peculado culposo, por su parte, es cuando lo realiza el servidor público que por culpa, en la tipicidad subjetiva de la culpa, extravía, pierda, dañe bienes del Estado o de empresas con participación estatal que administre por razón u ocasión de sus funciones. Atenuantes del peculado estaría cuando se reintegra lo perdido, lo apropiado o extraviado, estaría dentro de uno de los atenuantes. Otro de los delitos que entran a proteger este bien jurídico de la administración pública es la omisión de agente retenedor o recaudador. El sujeto activo de esta conducta punible es el agente retenedor o autorretenedor que se encuentra definido en el artículo 368 del Estatuto Tributario. La conducta punitiva consiste en no consignar las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retención en la fuente de entre los 2 meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración de retención de la fuente o del recaudo de tasas, contribuciones públicas. Está también el delito de concusión, un delito que frecuentemente se realiza el servidor público quien abusa de su cargo, de sus funciones, para constreñir, introducir o solicitar o dar a otro o prometer al mismo servidor o a un tercero dinero en cualquier utilidad indebida. El cohecho. Dentro del cohecho también se tiene que
consiste en la conducta por la que los servidores públicos reciben para sí o para otro dádivas o promesas remuneratorias. Se tiene tres tipos de cohechos: el propio, impropio o el cohecho por dar u ofrecer. Respecto al cohecho propio, entendemos que es cuando el objeto es retardar u omitir actos propios de su cargo o ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales. Entre tanto que el cohecho impropio es ejecutar actos propios de su cargo, pero recibiendo o aceptando una utilidad o promesa remuneratoria. Entre tanto que el cohecho por dar u ofrecer es cuando el servidor público retarde, omita o ejecuta actos de su cargo. Y lo comete aquí un tercero, que es quien ha dado o ha ofrecido al servidor público para que cumpla esta función. También se encuentra la celebración indebida de contratos. Dentro de la celebración indebida de contratos está que el sujeto activo de esta conducta es un servidor público que en beneficio propio o de terceros se configura en los siguientes delitos: la violación del régimen legal o inconstitucional de inhabilidades o incompatibilidades. Está el delito de interés debido en la celebración de contratos para obtener un provecho propio o de un tercero. Está el contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, el cual busca reprimir el trámite, celebración o liquidación de un contrato sin que se cumplan los requisitos esenciales. Y también se encuentra el delito de acuerdos restrictivos de la competencia, en el cual se entiende que se concerta con otra persona para alterar el proceso contractual. El delito de tráfico de influencias consiste en el aprovechamiento indebido de las influencias derivadas de un cargo público para obtener favores o cualquier otro tipo de beneficio. El sujeto activo puede ser un servidor público o un particular. El tráfico de influencias de servidor público hace referencia al aprovechamiento indebido que hace el servidor público de las influencias que ostenta por su cargo para obtener beneficios para sí o para un tercero. Entre tanto que el tráfico de influencias de particular se refiere al acto por el cual un particular ejerce indebidamente influencia sobre un servicio público con el fin de obtener un beneficio económico. El enriquecimiento ilícito ocurre cuando el servidor público, durante su vinculación o periodos siguientes, obtiene para sí o para otro un incremento patrimonial injustificado. Para este delito es subsidiario, por lo tanto, si no se constituye otra conducta punible, tiene que configurarse otra conducta punible. El prevaricato por acción. El sujeto activo es un servidor público que profiere resolución, dictamen, concepto o manifieste algo contrariamente a la ley. Entre tanto que existe también el prevaricato por omisión, que es cuando el sujeto activo, que es un servidor público, omite, retarda, rehúsa o deniega un acto propio de sus funciones. Entre los abusos de autoridad y otras infracciones está que dentro de los delitos de administración pública se encuentran tipificados aquellos relacionados con conductas punibles cuando el servidor público comete actos arbitrarios o injustos con ocasión de sus funciones o excediéndose incluso de ellas. Por ejemplo, cuando una autoridad por un acto arbitrario e injusto, o por ejemplo cuando se da un abuso de autoridad por omisión de denuncia, o cuando hay una revelación de secretos o la utilización indebida de información privilegiada. También la intervención en política. Los delitos contra los servidores públicos se sanciona con pena de prisión a quien ejerza violencia contra un servidor público por razón de sus funciones, para obligarlo a ejecutar u omitir actos propios de su cargo. Estos son los delitos entonces que entran a proteger la administración pública. Son delitos pues bastante numerosos, de los cuales los cohechos, el prevaricato son los de mayor usanza. Delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia. Este busca que la administración de justicia, según la Corte,
Es una instancia estatal de aplicación de derecho que en cumplimiento de su rol debe atenerse a la Constitución y a la ley, y a que todo su obrar debe dirigirse a garantizar la efectividad de los principios, de los derechos y de los deberes consagrados en la Constitución. Así entonces, se establecen unos delitos para poder garantizar este bien jurídico. Uno de ellos es la falsa denuncia. Este delito entonces es cuando se realiza ante la autoridad competente y bajo el juramento la realización de una conducta típica, se denuncia una conducta típica que no se ha cometido y que tal conducta no existe. La calumnia es distinta a la falsa denuncia y la denuncia contra persona determinada, pues la calumnia consiste en realizar imputaciones delictivas, las cuales no se hacen ante una autoridad competente ni tampoco bajo la gravedad del juramento. La falsa acusación ocurre cuando una persona se declara como autor o partícipe de una conducta delictiva sin que esto sea cierto. El falso testimonio se trata de faltar a la verdad o callar total o parcialmente en una actuación judicial o administrativa bajo la gravedad del juramento. El soborno hace referencia al acto por el cual una persona entrega o promete dinero, un testigo para que falte a la verdad o calle total o parcialmente en su testimonio. Entre tanto que el fraude procesal se realiza induciendo error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley por medio de usos fraudulentos. Las amenazas a testigos. Un testigo de un proceso penal será el sujeto pasivo. El verbo rector es amenazar o ejercer violencia en su contra o de su cónyuge o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado, y tiene como finalidad dicho delito buscar que se abstenga del actuar como testigo o falte a la verdad, calle total o parcialmente. Hay otros delitos dentro de este título, como por ejemplo la fuga de presos también, que es muy de común ocurrencia, el favorecimiento a la fuga, el fraude en el registro de víctimas, el fraude a resolución judicial o administrativa, el ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, y también está el impedimento o perturbación de audiencias públicas. Otro de los bienes jurídicos que se protegen son la seguridad del Estado. Así entonces se encuentran establecidos estos delitos y son los siguientes: el menoscabo de la integridad nacional, entendiéndose que se defiende la soberanía del Estado colombiano y se refiere a una conducta por la cual la persona menoscaba la integridad territorial de Colombia, somete al soberano al dominio extranjero y afecta a la naturaleza del Estado. Se encuentra también la hostilidad militar, que se refiere a la intervención de actos o en conflictos armados contra la patria. El sujeto activo debe ser colombiano, aunque haya renunciado a la calidad de nacional, o el extranjero que deba obediencia al Estado colombiano por permanecer en el mismo. La traición diplomática consiste en la actuación en contra de los intereses del Estado colombiano por parte de quien ha sido encargado por el gobierno de gestionar algún asunto o con una persona o grupos de un país con organismo internacional. El espionaje hace referencia a la obtención indebida, empleo o revelación de secreto de cualquier índole relacionado con la seguridad del Estado. También encontramos la violación a inmunidad diplomática, que se trata de la violación que se hace de la inmunidad a un jefe de Estado extranjero o su representante ante el gobierno colombiano. Otros de los delitos son la instigación a la guerra, actos contrarios a la defensa nacional y las ofensas a diplomáticos. El último de los bienes jurídicos que se protegen son los delitos contra el régimen constitucional y legal. Aquí encontramos como conductas la rebelión. Esta conducta se materializa mediante la utilización de armas para derrocar al gobierno o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente. También está la sedición, que consiste en impedir con armas que el régimen constitucional o legal funcione libremente. La asonada hace referencia a la exigencia que en forma tumultuaria y violenta hace la autoridad para que ejecute o omita actos propios de sus funciones. La conspiración se refiere a la conducta de quienes se ponen de acuerdo para cometer los delitos de rebelión o sedición.
También está la seducción, usurpación y retención ilegal de mando. Es el sujeto activo de la conducta, seduce a los miembros de las Fuerzas Armadas, usurpa el mando militar o policial o retiene ilegalmente el mando para cometer delitos de rebelión o de sedición. Ahora vienen unas preguntas para poder ratificar o fincar el conocimiento que ya pues, se ha adquirido con la apuesta de los bienes jurídicos que se han mencionado. La conducta por la que una persona accede carnalmente a una persona con discapacidad física configura el delito de acceso carnal con incapaz de resistir. El sustraer a una persona a cambio de que sus familiares paguen una suma de dinero constituye el delito de secuestro extorsivo. Sustraer a una persona para crear terror en la comunidad configura el delito de secuestro simple. La conducta por la cual una persona busca causar a una mujer un aborto y consigue causar daños al feto corresponde a lesiones al feto. Este fue preguntado también en el concurso anterior. María vive en un cuarto piso y ama la naturaleza, por lo que todos los días pone sus plantas en la ventana para que reciban el sol. Un día, una de sus materas se cayó, golpeando fuertemente la cabeza de una persona que perdió el conocimiento. Estaríamos frente a las lesiones culposas. La conducta de un grupo armado ilegal que retiene a una persona y oculta su paradero se conoce como desaparición forzada. El novio de Camila le confiesa que ha robado un reloj de oro a su abuela y le pide que se lo guarde en su casa. La conducta de Camila es receptación. La retención que hace una mujer a su hermano menor dentro de su casa por 4 días constituye un secuestro agravado. Carlos lleva niñas colombianas al Ecuador para prostituirlas allí. Esta conducta es trata de personas. Raquel obliga a su hija de 16 años para que pase los fines de semana con uno de sus amigos, que abusa a la niña a cambio de una suma de dinero que recibe Raquel. Este delito para Raquel es constreñimiento a la prostitución agravado. A raíz de una puñalada que Andrés le propina a su vecino, este último pierde su brazo derecho. Estamos frente a una pérdida anatómica. La conducta por la cual una persona sufre una herida que le deja una cicatriz que no desaparece con tratamiento o el paso de tiempo es la deformidad física permanente. Ana María es víctima de un asalto con arma blanca que le deja además la pérdida de su ojo izquierdo, un trauma psicológico que aún trata con profesional. El autor del hecho se le debe acusar por pérdida anatómica y perturbación psíquica. Julián no sabe que su tío Miguel sufre de un problema cardíaco y un día le hace una broma simulando ser un ladrón. A raíz de esto muere su tío. La conducta es atípica. Carolina, que es una empleada de joyería desde hace 5 años, por lo que sus empleadores le han entregado las llaves del negocio para que abra y cierra. En uno de los viajes de sus jefes, Carolina saca joyas del negocio y las empeña. La conducta es un hurto agravado. Carlota trabaja en el área de servicios generales de la corte y tiene a su disposición la llave de la bodega de los recursos de la corporación. Un día accede a la bodega y se apropia de los computadores portátiles para regalárselos a sus hijos. Esto es un peculado por apropiación. Este resulta ser un hurto y no un peculado por apropiación por la condición de Carlota. Fabián, en venganza a su novia, denuncia ante las autoridades que ésta le ha robado 2 millones de pesos, lo cual no es cierto. La conducta es una falsa denuncia. Fernando hace denuncias en un medio radial de su ciudad contra 2 concejales que los acusa de enriquecimiento ilícito. La conducta es calumnia. Un hombre denuncia ante las autoridades el robo de una suma de dinero en las cuentas bancarias. Se comprueba con el banco que tal suma de dinero no ha sido robada. Es una falsa denuncia. A David, como empleado público, le han confiado la custodia de unos carros confiscados. David toma uno de ellos y se va de viaje y tiene un accidente en la carretera. David responde por peculado por uso. El alcalde de Montería decidió usar sus recursos para la construcción de un puente, en la construcción de una fuente del Parque Central y realizar mejoras para lo que el parque necesita. La conducta punible es peculado por aplicación oficial diferente. El juez de Neiva solicita
al acusado de un proceso que lleve el pago de 40 millones de pesos a cambio de fallar a su favor. Esto es un delito de concusión. Un agente de policía no quiere dar salida a Humberto, quien fue retenido y posteriormente liberado, luego de una audiencia ante el juez de control de garantías. Este delito es la prolongación ilícita de la privación de la libertad. Pablo, como alcalde de su municipio, pide 3 millones al Consejo Municipal para que le ayuden a aprobar el presupuesto adicional de un contrato de obra que adelanta un amigo suyo, prometiéndole parte de este presupuesto. La conducta de Pablo es tráfico de influencias de servidor público. Aníbal, que trabaja para la gobernación de un municipio por prestación de servicios y dentro de la institución, es muy querido por todos. Aníbal le solicita al gobernador que le ayude para que sea elegida la licitación presentada por su hermana, quien recibe ayuda económica para terminar su posgrado. La conducta de Aníbal constituye un tráfico de influencias de particular. Fernanda, desesperada al ver a su hijo recluido en un centro penitenciario, le ofrece dinero al fiscal para que ayude en el caso y su hijo obtenga la libertad pronto. La actuación de Fernanda es cohecho por dar u ofrecer. Lady hace imputaciones deshonrosas a su vecina en la emisora comunitaria. Su conducta constituye una injuria. Viviana ayuda a su hermano Alonso en su campaña como aspirante a la alcaldía. Un día, las votaciones, Viviana entrega bonos consumibles en un restaurante por un valor de 30,000 pesos a quienes voten por su hermano. La conducta de Viviana es corrupción al sufragante. Martín ha sido designado jurado de votación y su mesa llega un hombre de edad avanzada quien le pide que le ayude a votar por su candidato. Martín, aprovechando la situación, le señala al candidato que él apoya y no el de la tercera edad. La conducta de Martín constituye un fraude al sufragante. Los miembros de una de las mesas de votación permiten al final de la jornada votar por varias personas que se hacen pasar por ciudadanos inscritos. Dicha conducta es un favorecimiento de voto fraudulento. Varias personas a la entrada de unos puestos de votación informan erróneamente a los sufragantes que llegan después de las 2 de la tarde que las votaciones se han cerrado por alteración de orden público, con el fin de que gane el candidato que apoyan y que va liderando los resultados. La conducta de esas personas es perturbación de certamen democrático. Daniel acude a un puesto de votación y en su chaqueta lleva ocultos 3 tarjetones ya marcados, los cuales deposita en el tarjetón de la mesa. El delito que tipifica su actuar es el voto fraudulento. Mauricio aporta en el proceso penal que se adelanta en su contra un documento de la empresa que lo denuncia por estafa. Dicho documento lo compró Mauricio a un falsificador experto. La conducta de Mauricio es la de uso de documento falso. Orlando falsifica una factura para presentarla a uno de sus proveedores. Sin embargo, no hace uso de esta. La conducta que se configura sería la falsedad en documento privado, aunque aquí hay que reflexionarlo en torno al uso que debería haberse dado, pues es una conducta que se complementa. Luis perdió una certificación del Ministerio de Educación que es muy útil para su hoja de vida. Ante la demora del ministerio para expedir una copia, Luis paga para que se falsifique el documento idéntico con la información veraz. La conducta de Luis es falsedad material en documento público. Un concejal del municipio de Paz celebra un contrato con una alcaldía de ese municipio. La celebración de dicho contrato configura la violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. El personero municipal solicita a un señor en situación de desplazamiento la suma de 100,000 pesos para él. Según él, recibir información de la declaración y ayudarle para los subsidios. Dicho delito es la concusión. Manuel ofrece al alcalde 20 millones de pesos para que le ayude a ganar un proceso licitatorio. El alcalde accede. La conducta para el alcalde es un cohecho propio. Alejandro bota los desechos de su fábrica en una quebrada cercana. La realización de esto corresponde al delito de contaminación de aguas. El sujeto pasivo de genocidio es un grupo de personas que reúnen las mismas características. El genocidio tiene como verbo destruir. El feminicidio se caracteriza por tener un sujeto pasivo cualificado.
Mientras Eduardo limpiaba su pistola, esta se dispara e impacta a su hija de 3 años de edad. La menor muere y Eduardo debe responder por un homicidio culposo. Raúl alquiló un apartamento para grabar videos de contenido sexual con niños entre 10 y 15 años. La conducta de Raúl es pornografía con menor de 18 años. Mariana pide a su amiga Valentina que le ayude a suicidarse porque no quiere tener más problemas. Valentina compra un veneno y se lo entrega a Mariana, quien lo consume y muere. 2 horas en el hospital. La conducta de Mariana es inducción o ayuda al suicidio. Alicia es víctima de un ladrón que para robarle el celular le dispara y termina con su vida. La conducta del ladrón corresponde a un homicidio agravado. Rocío quedó en embarazo fruto de una violación y le causó muerte a su hijo con 2 meses de recién nacido. La conducta de Rocío fue de homicidio agravado, pues excedió el tiempo de 8 días para que éste tenga la calificación especial. Esteban hizo imputaciones delictivas a un concejal en un canal regional. Sin embargo, al día siguiente, Esteban se retractó de dichas imputaciones mediante una carta que envió. Su conducta de todas maneras constituye una calumnia. Ramiro atropella y mata a una mujer cuando conducía el carro de su novia. Ramiro no tiene licencia de conducción porque aprendió a manejar hace un mes. Su conducta es un homicidio culposo agravado. Jerónimo contrata a Iván para que asesine a su socio Santiago. La conducta de Jerónimo es un homicidio agravado. En el parque del centro de la ciudad, un hombre muere ante la mirada de 2 espectadores que no lo auxiliaron mientras tenía un ataque de epilepsia. Los 2 hombres no reaccionaron porque según ellos sentían miedo. El delito por el que tienen que responder es por homicidio de socorro. Marieta ha decidido dejar a su abuela en el hospital debido a que la señora le aquejan varias enfermedades de su edad. Marieta con su actuar configuró el abandono a desvalidos. Darío fue víctima hace 4 años de una agresión cuando intentó evitar que le robaran su billetera. Desde su agresión y como resultado de la misma sufre de hoy de una cojera, sin tener mejoría a pesar de los tratamientos que le han practicado. La conducta para el agresor es la perturbación funcional. Camilo perdió su dedo anular de la mano derecha mientras forcejeaba con un ladrón. La conducta constituye en deformidad física permanente. En un ataque de su esposo, Marta pierde la punta de su nariz, aunque su olfato queda intacto. La conducta constituye una deformidad física en el rostro. En un restaurante muere un hombre por un impacto de bala, ocasionado por un uniformado al que se le dispara su arma accidentalmente. El agente estaba escoltando a un general dentro del establecimiento. Se trata de un homicidio culposo. 2 guerrilleros se entregan ante las autoridades y posteriormente son dados de baja. Esta conducta constituye un homicidio en persona protegida. Un periodista en un noticiero nacional es asesinado mientras cubría noticias de orden público de un enfrentamiento militar y guerrillero. Esta conducta es homicidio en persona protegida. Un miembro del ejército le produce varias heridas a un guerrillero capturado con el fin de que confiese el paradero de su jefe. La conducta es una tortura en persona protegida. Felipe besa y toca las partes íntimas de su prima de 12 años. Esta conducta constituye los actos sexuales con menor de 14 años. Andrés ha sustraído a Rebeca de 4 años. La tiene oculta en una bodega del sur de Bogotá y pide a sus padres una importante suma de dineros a cambio de su liberación. La conducta para Andrés, un secuestro extorsivo agravado por la condición de la menor de los 4 años. Marcela le dejó desde hace 5 meses dar a su hijo el dinero a su ex esposo como una cuota de alimentación y no se comunica tampoco con ellos ni les envía dinero. La configura es inasistencia alimentaria. César viola a su hermana de 18 años. La conducta corresponde a un incesto en concurso con acceso carnal violento. Laura es obligada a pagar cada mes una suma de 200,000 pesos a los pandilleros del barrio a cambio de que estos no le golpeen. La conducta es extorsión. Julia le ha confiado a su primo el cuidado de su vaca en su finca, pero su primo se niega a regresársela
aduciendo que ahora es de él. La conducta de su primo es abuso de confianza. Rodrigo falsifica el sello de una papeleta para demostrar un supuesto pago de insumos de su jefe y quedarse con dicho dinero. Tal conducta es estafa. Juanita allega a un proceso de inasistencia alimentaria en contra de su ex esposo documentos que demuestran los gastos médicos en los que supuestamente ha incurrido su hijo. Dichos documentos los falsificó un amigo suyo. La conducta de Juanita es un uso de documento público, es un uso falso, es un uso de documento falso, uso de documento falso. 88. El verbo rector del cohecho propio es recibir. El cohecho impropio al servidor público recibe utilidad o beneficio a cambio de ejecutar actos propios de su cargo. El pagar a un testigo en un proceso para que calle total o parcialmente se trata de un soborno. Un grupo de hombres se toma en una base militar y dicen querer derrocar el gobierno. La conducta es la rebelión. Los vecinos de un barrio se toman el CAI y exigen capturar a un hombre que señalan de estafador. Esto es una asonada. El canciller de Colombia se reúne con el presidente de Venezuela para armar un plan contra la seguridad de Colombia. La actuación del canciller es traición diplomática. La pérdida anatómica de un órgano hace referencia a la extirpación del órgano. La perturbación funcional hace referencia a la desmejora de las funciones del órgano o miembro. La pérdida anatómica del miembro es la desarticulación del miembro del tronco. La amputación del miembro superior por encima del codo es pérdida anatómica del miembro.